Hola, ¿qué tal? Espero estén pasando un muy buen día. Yo soy Juan Carlos Gómez Castillo, estudiante de Pedagogía. En el siguiente videocast les voy a hablar sobre lo que fueron las culturas prehispánicas, lugares en donde se establecieron en el territorio mexicano, el periodo en el cual florecieron, así como también principales esculturas y sus formas de vida. Espero que esto sea de su agrado. Ubicación temporal y espacial de las culturas mesoamericanas. Mesoamérica es el área cultural donde se desarrollaron varias civilizaciones a lo largo del tiempo, las cuales compartieron elementos comunes. Entre estos elementos están la alimentación basada en el maíz, sus técnicas para producir alimentos, formas de organización social y política, sistema de escritura y numeración, técnicas de construcción, medición del tiempo por medio de calendarios y en general una idea del mundo y de la región basada en el culto a muchos dioses y sacrificios humanos. La unidad cultural mesoamericana se desarrolló a lo largo de muchos siglos, a partir del intercambio entre diferentes culturas. Cada una mantenía sus tradiciones locales y regionales, sobre todo en algunos periodos de su historia en el que algunas de ellas tuvieron una enorme influencia sobre amplias extensiones de Mesoamérica. Ubicación temporal y espacial de las culturas mesoamericanas. Con base en esta unidad cultural y las diferencias regionales, podemos distinguir 6 zonas culturales mesoamericanas: Occidente, Altiplano Central, Golfo de México, Oaxaca, la región Maya y el Norte, las cuales aún definen la actual geografía y culturas mexicanas. La historia de las culturas mesoamericanas se ha dividido en 3 periodos: el preclásico, que abarca del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo, y en el que surgió la cultura olmeca, el periodo clásico, que incluye los años del 200 al 900 después de Cristo, y en el que tuvieron su esplendor las culturas teotihuacana, zapoteca y maya, y el posclásico, que inició con el declive de estas culturas en el año 900 después de Cristo y continuó con el dominio de las culturas tolteca, mixteca, mexica y purépecha, hasta concluir en 1521 después de Cristo, con la conquista española de México Tenochtitlan. Cultura olmeca. La historia de Mesoamérica comienza hacia el año 2500 a.C. Las aldeas más antiguas se descubrieron en un sitio cercano a la venta en el estado de Tabasco. Las pequeñas aldeas se establecieron junto a los campos de cultivo y con el paso del tiempo sus habitantes perfeccionaron el cultivo de la tierra. Emplearon el agua para riego. Inventaron sistemas de escritura y de medición del tiempo. Desarrollaron relaciones comerciales. Edificaron enormes pirámides. Adoraban a varios dioses. Fabricaban cerámica y tejidos e hicieron pinturas y esculpieron esculturas que hoy son reconocidas como obras de arte. Los olmecas, cuyo esplendor abarca los años 1200 a.C. al 400 a.C., habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de Veracruz y al occidente de Tabasco. El estudio de varios restos de sus creaciones hace pensar que los olmecas fueron la cultura que más influyó en toda Mesoamérica durante el preclásico. De hecho, hay objetos por todo el territorio que se extiende desde lo que hoy es Jalisco hasta el país de Costa Rica. Se han encontrado imágenes de niños jaguar representados en esculturas, pinturas o cerámicas. Cultura teotihuacana. Algunos de los grupos que migraron de la zona olmeca del Golfo se establecieron en el altiplano central,
llevaban consigo elementos de su cultura que fueron un gran aporte, pues al mezclarse con la de otros pueblos que habitaban estas regiones dieron origen a otras culturas, entre ellas la teotihuacana. Por los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su intercambio comercial, Teotihuacán fue una ciudad que creció con el tiempo. Logró su mayor esplendor en el período clásico de los años 150 a 750 después de Cristo, y se convirtió en una urbe muy poblada e influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte en toda Mesoamérica. Los teotihuacanos construyeron basamentos piramidales de gran tamaño que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, así como la larga calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. También edificaron plataformas en las que se llevaban a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares. Cultura zapoteca. En los valles del actual estado de Oaxaca se establecieron varios grupos de la región, que con el tiempo se unieron y formaron los pueblos zapoteco y mixteco. La cultura zapoteca alcanzó su máximo desarrollo en el período clásico, del 250 al 900 después de Cristo. Se estableció en Teotitlán del Valle, en los valles centrales de Oaxaca, una zona natural que entre sus recursos contaba con abundante agua propicia para la agricultura, arcilla para la alfarería, cal y sal. Entre las principales actividades de los zapotecos estaba el cultivo del maíz. Por ello tenían sacerdotes encargados del culto al dios de esa planta. Cultura maya. Así como algunos grupos olmecas emigraron al altiplano central, otros se dirigieron hacia la actual península de Yucatán, el sureste y Centroamérica, y se integraron a las poblaciones locales donde ya estaban establecidos los mayas. Los mayas vivieron principalmente en tres regiones: al sur, en lo que hoy es el estado de Chiapas, en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; al centro, en los actuales estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y al norte, en la península de Yucatán. Los mayas alcanzaron su mayor esplendor en el período clásico entre el 250 y el 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon de mejor manera los recursos naturales. Así, sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades como Tikal, Uaxatún, Palenque, Yaxchilán, entre otras que dominaban las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ellas. Cultura tolteca. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico, entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Dominaron gran parte del centro de México, las costas del Golfo, parte del Bajío y el área del Soconusco, entre Chiapas y Guatemala. Los toltecas se dedicaban a la agricultura. Para sus actividades diarias elaboraron algunos instrumentos como hachas, cuchillos y puntas de proyectil. Además, con la fibra del maguey hacían diversos objetos e incluso preparaban bebidas como el pulque. Crearon distintas piezas de barro, desde ollas, braseros, incensarios, platos para preparar comida y figurillas que usaban en las ceremonias religiosas, hasta tubos de drenaje o cañerías que servían para hacer correr el agua hacia los terrenos de cultivo. Cultura mexica. Los mexicas se asentaron en la cuenca de México durante el posclásico. Provenían de un lugar llamado Aztlán,
que los historiadores sitúan en los actuales estados de Nayarit o Guanajuato, por lo que también fueron llamados aztecas. Pero ahí debían pagar tributo al grupo dominante, así que, cansados de esta situación, buscaron otro sitio con recursos naturales similares a los que había en su lugar de origen. Al llegar al centro de lo que hoy es México, decidieron fundar una nueva ciudad dejando atrás su pasado y su nombre. Por eso se hicieron llamar mexicas. Viajaron en grupos guiados por un guerrero de nombre Huitzilopochtli, quien les prometió nuevas tierras para poblar y conquistar. Después de un largo viaje, en 1325 llegaron al lago de Texcoco, habitado por pueblos cercanos a ciudades poderosas como Coatlinchan, Azcapotzalco, Xochimilco, Texcoco y Culhuacán. Se les permitió establecerse en una isla dentro del lago que pertenecía a Azcapotzalco, aunque también debían pagar tributo. Ahí fundaron México Tenochtitlán. Los mexicas conocían varias técnicas de pesca, caza y agricultura, lo que les permitió sobrevivir en ese lugar aunque las condiciones eran precarias por la falta de agua dulce, madera y piedra para hacer sus casas. Finalmente, podemos decir que todas estas civilizaciones nos dejaron un gran legado cultural, y hemos visto que a pesar de que habitaron en el hermoso territorio mexicano hace miles de años, lograron grandes avances tecnológicos para su época. Lo que nos queda de ellas hoy en día son sus esculturas, pirámides, códices, leyendas, y son precisamente estas las que debemos rescatar. Y pienso que no debemos menospreciar a los pueblos indígenas, ya que tienen muchas experiencias que aportar a nuestra cultura para mejorarla. Bueno, se nos terminó el tiempo, me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan un buen día, hasta la próxima.